¿Qué es más fácil, triturar basalto o trabajar en familia? Es una pregunta bastante complicada. Bueno, un poco... Está 50 y 50. Ah, 50-50. Bienvenidos de vuelta a la Startup Casim, este podcast de la Cámara de Comercio e Industria de Monte Carlo. Estamos con Rodrigo Nedel. Rodrigo, ¿qué es más fácil, triturar basalto o trabajar en familia? Es una pregunta bastante complicada. Bueno, un poco... Está 50 y 50. Ah, 50-50. Bueno, vamos a entrar en tema. Primero, presentarte un poquito. Rodrigo es ingeniero civil, es integrante de la nueva generación de la cantera Nedel, que además también tiene una planta de hormigón, que nos va a contar un poquito. Tiene algunos proyectos innovadores que también vamos a entrar en tema después. Y bueno, vamos a arrancar, Rodrigo, con cómo es el tema del relevo generacional, cómo arranca cantera Nedel en Misiones. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder estar acá, que me hayan dado la oportunidad. Bueno, la empresa arranca en el año 1964, donde mi abuelo Reinaldo, él primero era chofer de colectivo, hacía las líneas de Puerto Rico a Iguazú, donde básicamente todavía era todo camino de tierra. Era ya por el año 1960, en 1964, y él en Foz de Iguazú ve por primera vez una cantera, y de ahí él tuvo la visión esa de poner una en Puerto Rico, porque en la zona donde ellos estaban había bastante plancha, lo que denominamos acá en Misiones. Y bueno, él primeramente era todo muy rudimentario. Hasta hoy todavía tenemos la primera trituradora que él tenía, donde la piedra más grande que entraba era de 15 centímetros. Pero esa trituradora, ¿la siguen estando operativa? ¿O? No está operativa, sino está ahí de reliquia. De reliquia, o sea, exactamente. A ver, quiero pararte ahí porque están súper interesantes. Sí. Tu abuelo se fue, vio una cantera y dijo, ¿por qué no moler piedra? Así básicamente. Exactamente. Wow. Oh, ¡qué nivel! Sí, y bueno, el trabajo en esa época era todo muy rudimentario, muy manual. O sea, había que picar a mano las piedras para poder triturarlas. O sea, necesitaba un trabajo previo, claro, o sea, de la plancha. Claro, era para la inversión que él pudo hacer. Había mucho trabajo previo todavía. ¿Pero se usaban explosivos ya o no? Sí, se usaban explosivos en esa época. También, o sea, básicamente el procedimiento se hacen perforaciones, el barrenado que se le llama. Luego se hace la carga de los explosivos, se hace la detonación, que es el desmonte de la roca. Y luego eso por medio de transporte se lleva hasta donde está la planta de trituración y se le da el proceso de reducción. Bueno, después mi abuelo fue mejorando un poco la planta, y después en el año 1995, justamente por cercanías a la ciudad, se empieza a trabajar en otra chacra ahí en Puerto Rico, donde ya empieza a tomar las riendas mi papá. Uh-huh. Y bueno, ahí él fue evolucionando un poco, y después luego en el año 2006 se pudo instalar la planta de trituración que hoy tenemos, donde hubo que hacer bastantes inversiones. Y bueno, fue todo un proceso que llevó años, y hoy también estamos continuando en la mejora con o sea, uno a veces como ingeniero tiene o sea, ve cosas donde uno puede obtener el mismo resultado con mejor esfuerzo. Uh-huh. Es un tema de mejora continua, ¿no? Exactamente. Pero significa que durante 30 años, o sea, del 64, 65 hasta el 90 y pico, tu abuelo fue trabajando de esa manera bastante rudimentaria, claro, para abastecer lo que es la zona ahí de Puerto Rico. Exactamente, o sea, después se fue mejorando bastante. Ahí él ya pudo comprar otra máquina más grande. Uh-huh. Incluso él tenía armado un sistema de silos por el desnivel que tenía la zona ahí donde estaba instalada
la cantera, entonces se clasificaba el material, eso caía en un silo de hormigón y el camión pasaba directamente abajo, se abría una boquilla y Se cargaba. o sea, tuvo también la idea de mejorar esa parte. Ujú. O sea, ahí él molía o trituraba esas piedras chiquititas primero. Y hoy, ¿con qué capacidad muelen ustedes? ¿O ¿Con qué tamaño de piedra? Hoy básicamente la apertura máxima que tiene nuestra máquina puede recibir una piedra de 90 centímetros a 1 metro por 60. Eso es como la mesa, más o menos. Eso es un bicho de... No, es un... Sí, Sí, una es roca, sí, sí. un cuarto de la mesa, casi media mesa. Es bastante. Qué interesante. ¿Y cómo hacen para llevar desde el campo hasta la trituradora las piedras? Hoy nosotros... ¿Cómo hacían antes y cómo hacían ahora para ver la evolución? Y antes se cargaba a mano arriba del camión, hasta la primera vez que pudo comprar una retroexcavadora. Ujú. Y bueno, se cargaba con la retropala arriba del camión y ahí se llevaba a la planta de trituración. Hoy nosotros también contamos con la excavadora, con camiones 6x4, o sea, se llevan en mucha más capacidad. Claro, el volumen de trabajo es mucho más elevado. Claro, mucho más elevado. O sea, nosotros, nuestra planta hoy, con las mejoras que hicimos, podemos llegar a procesar hasta 120, 130 toneladas por hora. O sea, en un día podés llegar a casi 800 toneladas por hora, por día. Por turno. Yo le comentaba a Rodrigo antes de empezar a grabar que es interesante porque estamos pasando por muchos rubros de Misiones y que también existe minería en Misiones, es minería de basalto, pero que está interesante también, digamos, la gente que mira el programa, que sepa que existe, que no es solo en la cordillera de los Andes, digamos, como pensamos la mayoría, sino que existe alguna minería que se explota acá y que es un rubro muy complementario de la construcción. Exactamente. ¿Cuáles son tus principales clientes, digamos? O sea, lo que nosotros tratamos acá es minería a cielo abierto. O sea, no hay nada de... ¿Cómo decirle? De químicos, de túneles, eso no... Porque lo que nosotros tenemos que hacer es extraer la roca, ¿cómo es? Reducirla y clasificarla y luego eso se ocupa en la construcción, ya sea para hacer hormigón elaborado, para hacer asfalto, para hacer empedrado. Es un componente del hormigón que es uno de los materiales más usados hoy en el mundo para la construcción. En ese sentido, Misiones en realidad está bastante bendecido por contar con ese basalto. Los que estamos en el rubro de la construcción a veces en otras provincias, ¿viste? Claro, sí. Andá a buscar piedra en el Chaco, ¿viste? Eso claro, por ejemplo, basalto tenemos acá en la zona de Misiones, Paraguay, el sur de Brasil, y hay algo en Corrientes. Pero, por ejemplo, provincias como Santa Fe dependen de Córdoba, Buenos Aires o de Corrientes, al igual que Chaco. Incluso anteriormente se buscaba mucha piedra de Chaco desde acá, desde Posadas. Mira, un costo de flete altísimo. Se buscaba del Chaco, pero allá que usan tipo un canto rodado, ¿qué tipo de piedras son? No, buscaban acá de Misiones buscaban basalto. de Misiones para ir a Chaco, claro, esa era la logística que yo conocía. Y, disculpa, me quería hacer la pregunta porque una cosa es decir, listo, procesamos 800 toneladas por día, eso tiene todo un sentido, pero me imagino al abuelo moliendo a mano las piedras, cargando arriba del camión, ¿eso era rentable? O sea, ¿de qué manera, quiénes eran los destinatarios de esa piedra en ese momento? Y bueno, para casi todo lo que fue la construcción en Puerto Rico y las zonas de alrededores, porque vos, por ejemplo, querías hacer un piso, necesitabas el ripio, querías hacer un muro, necesitabas la piedra. Entonces sí llegaba a esos volúmenes, digamos, ya de escala industrial, como para abastecer lo que... Claro, para lo que era el consumo de esa época. Por eso a lo mejor tampoco nunca... obviamente todo el desarrollo va a estar aparejado a la cantidad de ventas que vos tengas. O sea, no vas a poner una cantera enorme de capacidad de procesación si no tenés ventas. Si no tenés mercado. ¿Y hoy por hoy hasta dónde abastecen? Y hoy por hoy es casi 50 kilómetros a la redonda.
lo que te encarece mucho es el flete, porque es un producto que es muy pesado, tiene poco volumen y enseguida el precio del flete sobrepasa al producto en básicamente entre 50 y 60 kilómetros, ya lo está sobrepasando. ¿Y eso se mantiene estable o decís existe alguna tecnología de transporte que decís, bueno? Y por ejemplo, donde se podría hacer diferencia es con la carga en trenes. No, estamos bastante lejos de eso, ¿no? Sí, eso estamos lamentablemente bastante lejos. Y estoy pensando en, no sé, barcos, o sea, barcaza va a llevar a zonas donde hoy no hay, o Argentina. Podrían dar eso sí, porque también acá o sea, nosotros por ejemplo en Puerto Rico estamos cerca del río. Claro. No tendrías mucho costo de transporte hasta llenar una barcaza. El tema es que son volúmenes muy grandes de venta. O sea, tiene que haber un mercado que te demande eso. Todos los chaqueños se tienen que poner de acuerdo a empezar a construir para que vos te justifique llevar una barcaza hasta el Chaco. Claro, exactamente. Genial. Sí, pero ustedes se ríen, pero ustedes saben que hay hoy en el mundo un desabastecimiento de arena, que es otro de los áridos complementarios del hormigón. Y por ejemplo, Oriente Medio compra de la India o de Australia y lo llevan en barcos. Entonces, la construcción, no olvidemos que son 35% del patrimonio y de la energía de todo lo que tenemos. Entonces, si los recursos se escasean, se va por esas soluciones. Si en el Chaco no hay piedra, no hay hormigón. O sea, esa es la realidad. Exactamente. O en otros lados. Sí, y estoy pensando ¿hay margen para la innovación en la minería a cielo abierto? O sea, ¿qué están pensando? O sea, ¿máquinas más grandes o diversificar productos, digamos? Y hoy lo que le estamos apostando un poco más es a diversificar los productos. Si bien para lo que es nuestra demanda y a las ventas al día de hoy nuestra capacidad está ociosa, o sea, está sobrando. Entonces lo que nosotros empezamos a ver es justo un tema relacionado a lo que vos comentabas de la arena industrial. Nosotros tenemos mucho excedente del material fino, sería la granulometría de 0 a 6 milímetros. Lo que llaman binder, digamos. Exactamente. Bueno, y ahí lo que nosotros hicimos fue armar otra etapa de clasificación donde podemos ese binder que es de 0 a 6 milímetros separarlo nuevamente en 3 productos que irían de 0 a 1, que sería como un talco básicamente. Después de 1 a 3 milímetros, que es parecido a una arena mediana gruesa. Y después de 3 a 9 milímetros, que es como una granza. Justamente acá en Brasil están aplicando mucho eso porque ellos ya tienen ciertas restricciones de tomar recursos de la arena silicia de río y también por las distancias. O sea, cuando ya tenés que acarrear 300 o 400 kilómetros, ya se te empieza a volver inviable. ¿Y qué usos tienen esos 3 componentes que vos mencionaste? Bueno, por ejemplo, las granzas o la arena mediana se podría usar como revoque grueso. En Brasil aplican mucho esa técnica. Y lo que es el material más fino también se puede ocupar como un revoque fino o hoy estamos viendo darle una alternativa a lo que sería un abono orgánico. Porque el basalto tiene bastantes cantidades de lo que es potasio, magnesio, calcio también tiene un porcentaje interesante, lo cual te permite regular el pH del suelo. Si bien nuestra tierra colorada es el proceso de la oxidación del hierro. ¿Cómo es? Ahora no me sale la palabra. Es la transformación, la descomposición del basalto. El basalto es la roca ígnea, la roca madre, que es que proviene de las coladas volcánicas. Luego eso, por el mismo paso del tiempo, la presión, el contacto con el oxígeno, pasa a ser la tosca que conocemos y después la tosca, una vez que se termina de descomponer, es tierra colorada. Mira, entonces no sabía eso. Qué interesante. Entonces básicamente sería como volver a
aportar los nutrientes del material madre. Del material madre, sí. Genial eso, porque sería muy interesante un uso agrícola para regular el pH del suelo, ¿no? Exactamente. Justamente que hay muchos cultivos, digamos, lo que pasa con cuando usás suelos agrícolas y los usás durante mucho tiempo, tendés a que el suelo quede ácido y al aportar de vuelta el material original podés regular el pH, así que excelente eso. Y estoy pensando en hoy, ¿cuáles son los factores que más te afectan el costo, digamos, de producción de...? Y hoy uno de los principales factores que tenemos nosotros es el dólar, porque todas las máquinas están en dólares, todos los insumos están en dólares y hasta el combustible está en dólares. Y hoy uno de los mayores costos también no es en sí solo la trituración, sino la carga y el transporte de ese material. Tenés mucho gasto de combustible, mucho gasto de maquinaria, tenés que estar constantemente haciendo mantenimiento porque hay muchos desgastes de las piezas. Claro, tenés una amortización muy grande. Exactamente, o sea, la piedra no te perdona nada cuando se carga. Y siempre hay que estar constantemente haciendo mantenimiento, cambiando uña de los baldes. Y te consulto, discúlpame. Sí. Viste que de un año atrás teníamos cierta estabilidad del dólar donde teníamos mucha incertidumbre. Sí. Yendo a 6 meses atrás teníamos cierta certidumbre y cierta estabilidad, y ahora de vuelta empezamos a estar todos preocupados con el dólar a ver cuándo. ¿Cómo afectó esas variaciones en tu negocio o vos ves que pasaron más desapercibidas? Nosotros no trasladamos esa variación hoy todavía al costo, al precio de venta. Lo que sí por ahí es, obviamente comparado contra años anteriores, estos últimos 2 años la demanda cayó un 40%. Por ejemplo, nuestros principales clientes eran las municipalidades, las obras que hacían cordón cuneta, empedrado. Y después también lo que es la parte privada se vino bastante para atrás. O sea, hoy, por ejemplo, que un aserradero no pueda invertir, también es malo para nosotros porque no... ¿Y cómo haces para ajustar una industria que parece ser tan inajustable ante variaciones tan disímiles de la demanda de tu producto? ¿Directamente lo haces con capacidad ociosa? ¿Dejas de aportar recursos? Claro, o sea, tenés que empezar a gestionar los recursos y ver producir lo que se va vendiendo hoy. No, por ejemplo, ponerte a producir si sabes que después tenés que pagar el combustible, tenés que pagar la energía eléctrica. Después los recursos humanos, obviamente los sueldos hay que seguir pagando, pero hoy estamos viendo hacer ciertas mejoras para poder en una parte donde tenemos no tener siempre una máquina ahí que tenga que estar sacando el material, ver todas las falencias que uno tiene para ir ajustando y buscando las mejoras. Claro, hasta lo último. Claro, en estas coyunturas uno trata de buscar también dentro de lo que puede la eficiencia interna, ¿no es cierto? Claro, sí, porque, qué sé yo, hace unos años atrás uno venía con bastante demanda, estaba ya el 80% de la capacidad, entonces vos decís, tendría que mejorar esto o aquello, pero si yo paro ahora, por ahí después no tengo material. Claro. Y además funciona igual. Claro, funciona igual. Conozco. No, pero el rubro de él es muy capital intensivo, digamos. O sea, a él le convendría créditos de largo plazo a una tasa estable para amortiguar toda la variabilidad, porque tenés mucha amortización de maquinaria. Y me pongo a pensar que es todo lo contrario que lo que tenemos en Argentina, digamos. Claro, ¿cómo se encuentra la industria de la trituración de piedra, de la elaboración de basalto, por ejemplo, frente a sus paralelos en Paraguay o en Brasil? ¿Ustedes están siendo competitivos? ¿Ustedes pueden hacer transferencia tecnológica? Sí, transferencia tecnológica es bastante. O sea, en Brasil hay
ellos si bien tienen mucha competencia, pero también tienen mucha producción. En cuanto a los precios y los costos, estamos prácticamente iguales hoy. Digamos, ya se acerca a lo que sería un commodity, digamos. O sea, exactamente. Y lo que sí, por ejemplo, en Brasil, ellos siempre están viendo de mejorar dónde le pueden sacar una punta más lápiz para ajustar los números. Tienen otra por ahí. Lo que pasa es que nosotros acá en Misiones estamos un poco desconectados de lo que es los grandes centros de producción de piedra, que son Buenos Aires y Córdoba. O sea, para nosotros es más fácil ir acá a Brasil, del otro lado, cualquiera de los estados, Paraná o Santa Catarina. Tienen canteras, tienen hormigoneras también como nosotros, y lo que es tecnológicamente es similar el proceso. Incluso, o sea, no es que vas a inventar algo nuevo en el proceso, sino lo que puedes hacer es ver la logística en sí de tu proceso, cómo vas acomodando para obtener el mayor rendimiento. Y mencionaba Dionel antes que ustedes también tienen hoy una unidad de negocio que es la elaboración de hormigón. Sí. Que en eso sí me imagino que hay un montón de digamos, variaciones en los productos, porque si vemos las grandes hormigoneras a nivel mundial están constantemente tratando de innovar, y Brasil creo que en ese sentido seguramente es un mercado al que se puede mirar. Después hay que ver si el consumidor local, no sé, te pide un hormigón autonivelante o un RCP o alguno de ese tipo de cosas. Sí, pero mencionabas las dimensiones de Grants A3, A9 y ese tipo de cosas que para los nuevos hormigones es fantástico. Sí, generalmente esas granulometrías entre 6 a 12 milímetros es la que va por excelencia para lo que es un hormigón autonivelante, que es, obviamente es mucho más fácil de trabajar un hormigón autonivelante que un hormigón convencional con asentamiento 10 o 12, o sea... Explicame un poquito esto porque me parece sumamente interesante, pero no lo entendí. Es uno de los rubros donde más tecnología se aplica. Si bien hormigón siempre parece hormigón, pero él seguramente... Claro, o sea, es por ejemplo... Para un contador, explicar lo que significó lo que vos recién dijiste. Vos, por ejemplo, cuando habrás visto un albañil trabajando, ves que él, para que sea más fácil de palear, más fácil de acomodar, él le mete agua. Exacto. Un hormigón autonivelante lo que vos haces es, con ciertos aditivos, es lograr esa misma fluidez para poder colocarlo prácticamente sin esfuerzo, porque la función de él es que se nivele solo. Es básicamente como echar un vaso de agua adentro del encofrado o un balde de agua y que eso se vaya cargando sin vibrado, sin... ¿Y esa tecnología está disponible acá en la zona y ustedes lo están aplicando? Lo que es autonivelantes no tanto por el tema del costo. Sí. Básicamente hoy el hormigón que más salida tiene es el hormigón H21. Básicamente es el que se ocupa para todo, como para... El que le tenés que echar el vasito de agua. No tanto, o sea, hoy lo que nosotros trabajamos es mucho con los aditivos para poder evitar poner tanta agua y entonces un factor principal en lo que es la resistencia del hormigón es la relación agua-cemento. Cuando la relación agua-cemento es muy grande, tiende a 1, te disminuye la resistencia. Entonces lo que vos tenés que hacer es bajar la relación agua-cemento para aumentar la resistencia. Entonces disminuís la cantidad de cemento, que es el insumo principal, o sea, lo que más te influye en el costo. Y eso lo podés hacer por medio de aditivos. Si vos, por ejemplo, metés agua, estás reduciendo la resistencia del hormigón. Claro. ¿Y esos aditivos se consiguen acá de la zona o los tienen que traer de afuera? No, eso se consiguen, hay varias fábricas en Argentina, Sika, Mapei, que están en Buenos Aires, o sea... Protex también. Sí, acá en Misiones no hay nadie todavía que lo elabora. Claro. ¿Y para traer esa clase de aditivos tenés algún tipo de restricción, algún tipo de problema? O... No, porque esos aditivos básicamente son todos policarbonato y eso no es nada fuera de lo común. Pero lo que permite es, por ejemplo, capaz nos puedes comentar un poco, porque el hormigón tiene, al igual que la cantera, limitaciones en distancia,
Claro, las limitaciones en distancia pero no solamente por costo de flete, sino también entiendo que por vida útil del producto, que se puede manejar un poco. Claro, tenés el tiempo de fraguado. Por ejemplo, en lo que es distancia, te permite de 50, o sea, lo que influye en el precio es hasta 50 kilómetros, 60, 70. Y lo que es en el tiempo depende del inicio del fraguado y del fin del fraguado. O sea, generalmente es 2 horas por ahí cuando empieza el inicio del fraguado. Me gustaría ir un poquito antes de eso, y es porque a mí me apasionan los procesos decisorios de la empresa. ¿Por qué Cantera Nedel decide poner la planta de hormigón? Porque es posterior, ¿no? Sí, bueno, eso lo empezó también mi papá en el año 1999. Era todo, o sea, fue una idea, una visión de él de que ahí en Puerto Rico, por ejemplo, no había ninguna hormigonera. Si se cargaba una losa era todo manual, o sea, era el albañil con un batallón de gente para poder llegar a hacer. Exactamente. Y bueno, él empezó alquilando unos camiones de una empresa del Dorado, y se había armado una tolva en un lugar que había pendiente, y el mixer se paraba abajo, se cargaba a volumen en el camión. Por ejemplo, para hacer un mixer de 6 metros cúbicos se ponía tanto de piedra, tanto de arena, y se rompían las bolsas de cemento y ahí se cargaba el agua. Y después, en el año 2005, él pudo comprar el primer mixer motor hormigonero. Y bueno, ahí ya teníamos la báscula, entonces cambió un poco el proceso, era un poquito mejor porque ya el material se pesaba. Porque si bien por volumen vos podés cargar siempre igual, pero la densidad del material te varía. Y bueno, después en el año 2010 se pudo comprar la planta de dosificadora de hormigón, y ahí teníamos un silo rompebolsones o rompebolsas. Y después, te iba a preguntar eso, si trabajan con camión Corpini o con bolsas y rompen. Después, bueno, en el año, creo que 2014, se compró el primer silo de almacenamiento a granel, y después en el 2021 o 2020 se puso el otro silo donde tenemos capacidad para 150 toneladas de cemento. Bien. O sea, tu papá vio la demanda y dijo, acá hay un espacio para innovar en tecnología, ¿no? Exactamente. Sí, incluso después, en el año 2013, se compró la bomba de hormigón, la bomba pluma de 28 metros, que también fue todo un cambio, porque antes se alquilaba una grúa y con una tolva se cargaban las losas. Incluso, por ejemplo, fue un cambio drástico, porque una losa que tenía 120 metros cúbicos, con la tolvita esa y la grúa, se empezó a las 4 de la mañana y se terminó a las 10 de la noche. Cuando tuvimos la bomba se empezó a las 2 de la tarde y se terminó a las 8 de la noche, 120 metros cúbicos. Fascinante, fascinante. Claro, esa es la tecnología. Rodrigo, contanos un poquito cómo está conformada la empresa y cómo es el manejo administrativo. ¿Cuál es la operatividad del día a día? ¿Cómo empieza tu día? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, bien. Bueno, o sea, la empresa está conformada, o sea, como es una empresa familiar, está mi papá, está mi mamá. Ella le ayudó mucho tiempo en las tareas administrativas. Después, cuando empezamos a venir, bueno, yo y mi hermano, ella dijo, bueno, encárguense ustedes. Y básicamente, o sea, estamos mi papá, yo y mi hermano Joaquín ahora en la empresa. Pero bueno, como el año pasado decidimos realizar una inversión donde adquirimos una metalúrgica que se dedica a la fabricación de tinglados, metalúrgica Garuapé. Era todo un proceso de, básicamente nos teníamos que dividir a ver quién se va a encargar de tales áreas. Y bueno, ahí cuando lo hablamos con Joaquín, o sea, yo le dije que yo, o sea, me gustaban todas las áreas metalúrgica, la cantera, la hormigonera. Y él dijo, bueno, como vos ya entendés un poquito más lo que es la cantera y la hormigonera, quédate vos ahí, yo me encargo de la metalúrgica. O sea, las decisiones las toman por consenso y la figura de tu papá es un eje central o ¿cómo es la toma de decisiones? Y hoy ya está en consenso, básicamente. Porque es todo un tema, ¿no?
Claro, sí, por ahí antes cuando nosotros empezábamos era como que, como él tenía todo a cargo la administración, bueno, tomaba él las decisiones y hoy como él fue soltando un poco más lo de la administración, se carga más de lo que es el mantenimiento, la operatividad. Bueno, ahí por ahí ciertas decisiones las tomo yo, o si es una decisión muy importante, una inversión o algo así, obviamente siempre está el consenso primero, ¿no es cierto? Básicamente, o sea, hoy nosotros estamos tratando de llevar o sea, tenemos la idea, la misión de profesionalizar más lo que es la administración. O sea, ese sería también nuestro próximo paso y de la mejora, ¿no es cierto? Que eso es un punto muy común. Porque hoy acá pasan muchas empresas. Claro, hoy, por ejemplo, nosotros estamos en todo en el día a día, básicamente. Y por ahí si vos, o sea, cuesta un poco a veces delegar. Obviamente tenés que saber... la importancia de saber delegar sin perder el control, ¿no? Claro, exactamente. No es tan sencillo. O de tener los mecanismos como para tener rápidamente un indicador o algo así de lo que es lo que uno delegó, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y administrativamente, ¿cómo es el trabajo de una cantera? ¿Tiene muchas regulaciones? Me imagino que debe tener alguna regulación municipal, ambiental. Sí, provincial. por ejemplo, obviamente para vender uno necesita la habilitación municipal, como nosotros tenemos lo que es el manejo de explosivos. Tenemos un polvorín, eso está reglamentado por la ANMAC, que es la Administración Nacional de Materiales Controlados. Tenés que tener un recinto, tenés que tener todo cercado, tiene todas las normativas, tenés que hacer un montón de papeles para la persona que está a cargo de eso. Después también el intendente te tiene que dar la habilitación para el polvorín. ¿Hay una fiscalización muy intensa detrás de eso? Sí, ¿o es más bien sí, por supuesto, sí. Eso tiene, o sea, tenés que estar. Además, me imagino que el personal que maneja los explosivos tiene que tener algún tipo de instrucción. Claro, aparte, sí, ¿no? exactamente. O sea, principalmente tenés que tener un control hay un libro de ingreso y egreso de lo que sale del polvorín. Obviamente cada tanto hay inspecciones, tiene que estar todo lo que es las descarga a tierra, matafuego, los baldes de arena. Es básicamente similar a lo que es una estación de servicio. ¿Y los controles son de acá provinciales, municipales? No, son lo que es... los explosivos son nacionales los controles y después lo que es provincial sería lo que es la Dirección General de Minería. Uno para poder o sea, vender tu producto, tener habilitado como cantera, tenés que darte de alta en la Dirección General de Minería, tenés que tener presentado el lote donde vas a trabajar, después tenés que tener vamos así como el plan de trabajo, cada 2 años se hace un informe de impacto ambiental. Te hago una consulta, que capaz que voy a meter el dedo en una llaga, pero ¿eso siempre fue así? ¿Ya tu abuelo tenía que hacer eso o los controles se fueron intensificando a medida que la parte administrativa se fue, digamos, volviendo más y más cauteloso, ¿viste? Más compliance? Y en paralelo te consulto, ¿qué paralelismo existe entre las exigencias y el tratamiento que tiene hoy un proyecto de minería local, digamos, de una dimensión, frente a, por ejemplo, lo que son los grandes proyectos mineros que conocemos en los Andes o ese tipo de cosas? Bueno, eso lo que es tanto acá provincial como nacional comenzó allá por el 90, empezó a tener mucho hincapié en eso. Entonces, bueno, hoy como que uno ya está bastante curtido en el tema y ya o sea, pasa a ser un papeleo más, engorroso, pero bueno, sí. O sea, los explosivos es algo más delicado y requiere ese control. Pero no es que como en otras industrias les aparecen con nuevas regulaciones, sino que es como un paquete de cuestiones que hay que cumplir con eso. Claro, exactamente. Qué sé yo, por ahí nuevas regulaciones, lo que es acá minería nos empezaron a exigir lo que es la remediación.
del frente de cantera. Pero bueno, justo nos vino bien porque nosotros, o sea, para llegar a donde hoy estamos extrayendo el basalto, teníamos una capa de aproximadamente entre 3 a 5 metros de promedio de tosca. Entonces, como teníamos que retirar básicamente casi 30.000 toneladas de tosca, nos facilitó mucho lo que es la logística, porque el camión directamente se arrimaba al borde de la cantera y volcaba y seguía, o sea, por ese lado nos vino bien. Y también ya estamos remediando todo lo que ¿Qué es la remediación del frente? Lo que ellos exigen es que no quede el corte de piedra a 90 grados. Por ejemplo, una altura de 18 metros a 90 grados. Ellos quieren que se remedie con, o sea, vos mismo podés ese material hacer una voladura que te quede entre 30 y 45 grados, o poner material suelto, sea tierra o Ahí se me ocurre una pregunta, que es ¿qué profundidad ustedes cavan, digamos? Y hoy nuestro frente básicamente está en un nivel del que no te permita el ingreso de agua por ejemplo, que si se forma un arroyo o llueve en demasía, que no te ingrese esa agua dentro del pozo de la cantera, porque si no la tenés que bombear. O sea, como estamos, el de nuestro nivel 0, estamos aproximadamente en 25 metros de frente. Es un edificio de 6 pisos. Sí. Claro. Se dan una idea de la altura. O sea, igualmente lo que se va haciendo es por escalones de 9 metros. Ajá. Entonces no te queda un solo barranco. Claro. Y bueno, lo que es impositivamente, qué sé yo, hoy por ahí lo que más nos afecta es más algo burocrático para nosotros, es que tenemos que ser agentes de retención de IVA y de ganancia a todos nuestros proveedores. Por ejemplo, está hecho para todo tipo de actividades mineras, y nosotros, por ejemplo, acá en Misiones, ya sea minería, con lo que sea cantera, o la extracción de arcilla para ladrillos cerámicos, todos tenemos que efectuar la retención a nuestros proveedores. Y, por ejemplo, no sé, por darte un número independientemente del monto, digamos. O sea, sí, la base imponible es muy chica. Lo que es ganancia es 224 mil pesos, y el IVA creo que está en 160 pesos. Claro. O sea. Wow. Sí, un poco más, pero el tema es que vos compras una cubierta y ya tenés que actuar como agente de retención. 300 mil pesos una factura y vos tenés que hacerle la retención. Incluso si tu proveedor no está inscrito como proveedor a empresa minera, tenés que retenerle 35% de ganancia y el 21% de IVA. Uy, qué gravoso. O sea, le lleva la mitad de la plata y después unos papeles que él recupera. Claro, esa normativa está aplicada para todo, para las grandes mineras. ¿Y tuviste proveedores que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Si vos me retenés tanto, prefiero no trabajar con vos? No, casi todos, o sea, se adaptaron por el tema de... O sea, justamente eso salió ahora hace poco, hace 2 o 3... Estaba hecho en el gobierno creo que en el último año del gobierno de Cristina Kirchner. Después en el gobierno de Macri se lo sacó, y ahora después, cuando estaba Alberto Fernández, volvió otra vez. Ustedes fueron designados agentes de retención con esas alícuotas tan gravosas, porque retenciones hacemos mucho, pero no todos con alícuotas tan gravosas. O sea, si vos estás inscrito como proveedor de empresa minera, es el 10,5% de IVA y el 2% de ganancias. Claro, lo normal sería. Claro, lo normal. Si bien también es engorroso porque es un proceso burocrático. Claro. ¿Y si no estás inscrito como proveedor de empresa minera, llega a esos montos, digamos? Claro, sí, después hay unas cuestiones entre medios. Si vos estás inscrito como, por ejemplo, si una empresa es agente de retención de ganancias, bueno, ahí creo que baja al 20%, hay todo Claro, pero el tema no es la retención, sino la complejidad administrativa que hay detrás de eso. Claro, porque vos tenés que hacer un pago de, no sé... O sea, vos se te rompe una cubierta, tenés que ir a comprar una cubierta y tenés que estar pensando en primero hacerle la retención de la factura antes que cargar la cubierta en tu camioneta. Sí. Y quizás eso te frena ahí la operativa, porque viste que hasta que se comunican los administrativos y se cruzan los papeles, sabemos cómo es que... Claro, que lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, claro. A veces tenés más costo, hasta me imagino, de planta parada que por una cuestión casi... Claro, igual generalmente, o sea, lo que es la cantera
siempre tratamos de tener todos los insumos en stock. O sea, trabajar con una redundancia como para... Claro, porque si vos, por ejemplo, acá en Argentina lo que son los revestimientos de las máquinas tardan 1 año y medio en hacerte el revestimiento. O sea, todo eso lo tenés que prever en función de los recambios y todo como para tenerlo ahí, porque si no... O tenés mucho insumo importado, ¿no? En la maquinaria... No, los que son los revestimientos, hay una fábrica acá en Argentina que lo hacen, o hay importadores que te lo traen de afuera. Disculpa la ignorancia, pero lo voy a sí. ¿Qué es el revestimiento y cómo puede tardar son las piezas de desgaste de las trituradoras. Ajá. ¿Serían los dientes del trépano o algo así? El martillo moderno. No funciona, no tenemos con trépanos las máquinas, sino que una es una trituradora de mandíbulas, la primera parte del proceso, y las otras 2 trituradoras secundarias y terciarias son de cono. Ajá. Y básicamente tiene un material, un revestimiento que es acero al manganeso, que obviamente depende mucho del trabajo que uno le da y del tipo de piedra que tiene. Claro, porque para cada piedra debe haber un tipo de revestimiento que es el óptimo. Son todos iguales los revestimientos, sino que el desgaste varía en función del tipo de piedra. Por ejemplo, el basalto no te desgasta tanto, y en cambio el granito que hay en Buenos Aires o en Córdoba sí. Es un material mucho más abrasivo. Más abrasivo, sí. Bueno, para que vean un poco, yo soy uno que aprende muchísimo en este espacio. Sí. Así que para el público que sepa, nosotros también nos divertimos aprendiendo. No, lo que más hacemos acá es aprender, porque pasamos por todos los rubros, y este rubro es como que, primero, que no tiene mucha prensa. ¿Viste? Claro. O sea, no es que todo el mundo... por ejemplo, de yerbatero estamos hablando casi día a día. Claro, porque se lo ve más en el día a día. Se le ve más al día, pero minería no es un producto, pero sin embargo está en todas las construcciones. Claro. Digamos, está muy presente. O sea, se lo da por hecho. El hormigón es el insumo de construcción más importante. Hasta ahora no hemos encontrado alternativas a eso. Claro, sí. Si bien hay muchísima evolución dentro de los hormigones, no hay alternativas hasta ahora. Así que sí, es sumamente interesante. Y acá insisto siempre, en Misiones estamos bendecidos con buenos suelos y con basalto. Totalmente. ¿Cómo se arreglan con el material humano, con el capital humano? No es autogenerar, sino autoeducar. Lo consiguen del mercado. Por ejemplo, tenés un par de especialistas ahí adentro, ¿no? ¿Lo sigo? Claro, sí. Obviamente con el tema de los años se fue aprendiendo. Lo que era por ejemplo, los recambios de las máquinas. Un tiempo vino un técnico de Buenos Aires donde nos capacitó, y bueno, después ya nosotros con el mismo personal de la empresa se realizan siempre los mantenimientos. Obviamente siempre cuando ingreses, por ejemplo, si tenés un personal que renuncia o se va por alguna cosa, tenés que contratar otro, tenés todo ese proceso de aprendizaje. Yendo al tema de capacitación del personal humano, en la parte de los hormigones elaborados, desde el lado del comitente muchas veces existe la situación de decir, che, esto no es lo que pedí, o esto sí es lo que pedí. Esos debates, vos sos ingeniero civil, los habrás escuchado y los habrás vivido. ¿Querés comentarnos un poco cómo es el tema de la responsabilidad de que llegue lo que se pide? Ustedes seguramente tienen un laboratorio. Sí, hacemos todos los ensayos. Básicamente los ensayos periódicos son de autocontrol. Es donde vos verificás la resistencia al hormigón entregado, y donde también podés ver de mejorar la dosificación. Lo pongo en contexto un segundo. El proveedor de hormigón, por supuesto, tiene una corresponsabilidad de alguna manera de que lo que vos vertés ahí va. Claro. Si bien se deberían pedir probetas a pie de obra. Claro, ese por ahí ya es más responsabilidad de la obra. Claro. Es un costo que, bueno, el constructor o el dueño de la obra, bueno, tienes la confianza, obviamente. Del proveedor. Exactamente. Claro. Eso es muy importante, poder confiar en tu proveedor de hormigón. Claro, sí. Claro, me imagino que ustedes deben estar bastante pendientes también. Claro, por ahí siempre hay discrepancia en cuanto al principal de los metros cúbicos, ¿viste? Pero, por ejemplo, nosotros siempre que hubo algún problema, generalmente
vamos a la obra, medimos de vuelta y si no, bueno, le mostramos el registro de la planta, porque te tira una impresión donde salen todas las cantidades de los pesos que fueron, ¿no? Que ahí con la densidad obtiene los metros cúbicos. Pero no te obligan por cada carga a tener una probeta o algo en la planta, sino que con el registro alcanza. Lo que pasa que vos tenés, la norma lo que te permite es, primeramente, obviamente te obliga a sacar más probetas en un cierto lapso, y una vez que tenés cierto número de resultados, vos ya podés ir acortando las pruebas. Claro, sí, no hace falta que vos de cada camión saques, porque si no, obviamente vos tenés aparejado otro costo. O sea, tiene todo un estudio de probabilidad y estadística lo que es los ensayos de probeta. Claro. Entonces usted a través de la trazabilidad dice, che, no, mira, esto se viene haciendo así, estos fueron los resultados empíricos, nosotros proveemos esto en obra. Entonces ya queda en mano del comitente si después el albañil ahí le agrega agua o claro, no sé cosas. Claro, sí, esa después ya es otra historia, otro tira y afloje. Sí. ¿Y qué en la actualidad hoy estábamos hablando de una caída importante de la actividad de la construcción? ¿Qué está más caído, la parte de cantera o la parte de hormigón? ¿O va de la mano? Es muy... Y es medio que van de la mano. Por ahí hoy se nota más en el hormigón porque, por ejemplo, una persona que te pide 2 o 3 metros cúbicos de hormigón, qué sé yo, que está haciendo un quincho en la casa y capaz se junta con el vecino o con el amigo, compran el bolsón de ripio, el bolsón de arena, y con una mezcladora hacen igual el piso, porque obviamente no tienen el costo de la mano de obra. Ahora por ahí una obra un poquito más grande donde ya hay un constructor, 2 o 3 albañiles, obviamente le conviene pedir el hormigón elaborado porque ya no tiene los materiales sueltos, no tiene que después me faltó una bolsa de cemento, me faltó arena o piedra. La planta de hormigón es muy sensible al tamaño, a la escala del proyecto, básicamente. Claro, sí. Y es por eso que la refacción en la casa no mueve hormigón, digamos. O sea, claro, sí, hoy lo que son las grandes obras también está, o sea, no hay naves industriales, por ejemplo, un aserradero hoy es complicado, una fábrica... No hay inversiones. Claro, no hay inversiones donde realmente demandan el volumen para el que nosotros disponemos la capacidad. La capacidad. Claro. Y encima son industrias típicamente que no es muy complicado mantener stock. O sea, vos no podés trabajar para hacer stock porque encima hoy por hoy no te conviene. No te conviene. Y tampoco es una industria, entiendo, que decís de pronto, bueno, me voy a ver, no sé, 300 kilómetros más allá o allá si hay movimiento, sino que como que están... con la piedra quizás sí, pero el hormigón elaborado está como muy atado a lo que sucede regionalmente. Claro, sí. ¿Tenés un número... Para pensarlo, ¿no? ¿Qué influencia tiene la obra pública en la demanda? Si supone que estés a 100% pleno, en su momento que fue 50%, 30%. Y debe rondar por el 30%, sí. 30 o 40%. Obviamente depende de las magnitudes de la obra pública que haya en la zona, ¿no es cierto? Ahora, si por ejemplo dicen que van a hacer una ruta o algo así, obviamente se te dispara la demanda. Obviamente si es que te compran, porque hoy básicamente las empresas que hacen la ruta tienen su propia cantera, tienen su propia maquinaria, o sea, lo que ellos consiguen es el terreno nomás y lo explotan. Pero ellos se autoabastecen. Se autoabastecen, sí. Claro, porque ahí es donde por ahí meto el dedo en la llaga también. Antes en off estábamos hablando de... Yo veo que esas trituradoras son a diésel, las que están... No sé si son eléctricas, o también son eléctricas. Nosotros sí tenemos la maquinaria, o sea, los motores que mueven las trituradoras son eléctricas. Ajá, y esas plantas, yo a veces las veo, mi ignorancia, ¿no? Las veo al lado de la ruta y veo que no tienen conexión eléctrica o solo eléctrica. Tienen, o sea... Tienen la oruga de la excavadora, como ves, pero sí tiene un motor diésel que mueve hidráulicamente la trituradora. ¿Y eso es más costoso de triturar?
Depende, porque ahí está aparejado al volumen de producción que tiene esa maquinaria. Claro. Sí, el de la escala. Claro, la escala de producción. Porque obviamente esa máquina está pensada para producir mucho como para contrarrestar el consumo de combustible. Sí. O sea, tiene todo un estudio, no es que por nada la máquina está hecho a... No, obviamente tenés la versatilidad de no... Es como una planta móvil, no tenés todos los gastos de infraestructura, de energía eléctrica y todo eso, la mueves cuando querés, pero sí tiene la particularidad de que necesitas producir mucho para que te justifiquen los costos. Y aparte te ahorras el flete, ¿o no? ¿O eso sí, si conseguís la cantera para explotar donde tenés la obra, sí. Te queda básicamente al lado de la construcción. ¿Y disponibilidad de materia prima de ustedes? ¿Acá en Misiones hay limitante o tienen acá para...? Generalmente acá en Misiones casi toda la masa de roca es basalto, salvo por San Ignacio, algunas partes. Y nosotros hoy donde estamos, o sea, haciendo una proyección a futuro, incluso quintuplicando las buenas ventas que teníamos, tenemos como para entre 80 y 100 años. O sea, recursos. Sí. El constructor local, porque hoy mencionabas lo de que compran un bolsón, un par de bolsas de cemento y hacen ellos, ¿está empezando a adoptar más y más el tema de lo que son hormigones preelaborados? O sea, ¿ustedes ven una curva de aceptación en eso? Sí, porque eso se está viendo... así como ustedes tienen esa unidad, hay otras empresas que en la provincia lo tienen y han tenido un buen crecimiento en los últimos años. Claro, sí, por ahí lo que se ve es, por ejemplo, hay una construcción, no sé, arman el encofrado de todas las columnas y piden el hormigón elaborado, que si bien antes era, o sea, hacer el hormigón elaborado para la columna era hacerlo en la obra. Por ahí uno no tiene tanto control y la columna es elemento principal de toda estructura porque es lo que sostiene. Sí, se ve un cambio en eso y, o sea, obviamente depende, hay obras que vos no podés tener todos los materiales sueltos, o sea, necesitas que venga ahí el hormigón y colocarlo. Porque hemos tenido referentes de constructoras grandes acá en la mesa y en su trayecto de crecimiento como empresa, lo que nos marcaron fue muy claro que, bueno, por suerte el rubro se está profesionalizando y se está concientizando, entonces esas tecnologías obviamente son cada vez más confiables. Aparte de que, o sea, preparar hormigón en la obra requiere mucho esfuerzo, no es tan fácil como parece. Ni hablar si trabaja con bombas o sin bombas, ¿no? Sí. ¿Y la parte metalúrgica cómo surgió eso? ¿A dónde apuntan? ¿En qué momento decidieron? Porque si bien va de la mano de la construcción, en realidad es una cosa muy distinta. Sí, por ahí la idea surgió de diversificar las unidades de negocio, o sea, no solamente quedarnos con lo que es la cantera y la hormigonera, sino también ver lo de la metalúrgica, porque si bien cuando uno hace un tinglado generalmente está relacionado a hacer un piso, entonces... uno ya tiene un mayor abanico de ofrecer los productos. Entonces, ¿es posible que en un momento tengamos naves industriales Nedel, digamos, en el negocio? Posiblemente. Ajá. No, me parece una excelente idea porque siempre cuando levantás un tinglado, como decimos acá en Misiones, un galpón o un techo, terminás teniendo que poner un piso generalmente y comprar hormigón. Claro, sí. Bueno, justo se dio que la persona esta que era dueño de la metalúrgica, él, está jubilado, se jubiló y él ya quería dejar eso y lo iba a vender. Entonces fue una decisión que surgió a partir de una oportunidad que ustedes... Claro, vimos. Vimos. O sea, siempre por ahí se tuvo la idea, pero justo como él tenía formada la empresa, tenía los recursos humanos, tenía las grúas. Pero igual muy lejos de la construcción no se fueron tampoco, tanto no diversificaron. Claro, es como escuché una vez que están los huevos en distintas canastas, pero van en el mismo tren. Viene. Bueno, pero a mí me queda una duda con respecto a lo que es hormigón. A ver, cuando siempre hablas de competencia entre empresas, alguna diferencia tiene que haber, ¿no? En el hormigón, ¿hay margen? ¿Es todo pelea por precio? ¿O hay como estaba hablando de la calidad, de la confianza,
¿Cómo se compite hoy como planta de hormigón? ¿Cuál es el diferencial? ¿Cuál es el diferencial que o sea, acá en todo el mundo, básicamente es el precio el que gobierna. Precio gobierna. Precio gobierna, después vos tenés financiación y tercero la calidad. Es un estudio que lo hicieron hasta en Estados Unidos. Mira. Ajá. ¿Y la financiación la dan ustedes o...? Y sí, generalmente, por ejemplo, es un pago a 30 días o tal vez un poquito más. El tema es que el principal insumo es el cemento. Y la cementera vos pagás y después retirás. Obvio. Eso es, vos sabés también de la calle. Sí, conocemos. Bueno, precio mata calidad, entonces en este caso. Claro, sí. Podemos hacer el grupo de compra. ¿Viste? Entonces, sí. El cemento es un tema en Misiones. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad que muy interesante tu experiencia. Sos muy joven, estás al frente de algo interesante en Puerto Rico y la verdad que... tercera generación, Sí, yo soy la tercera generación. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, gracias por primero dejarnos aprender y bueno, y segundo, que hayas venido también de Puerto Rico y estés con nosotros. No, también a ustedes por dar la oportunidad de contar lo que es nuestra empresa. Qué lindo. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.